Muy buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Como siempre, al principio de cada uno de estos últimos capítulos, agradecer que nos sigan en nuestro canal de YouTube como Agricultura TV. Ya somos más de 100.000, así que esperamos contar con todos ustedes ahí dentro de nuestra parrilla de canales disponibles. Y bueno, hoy día traigo un tema importantísimo. La nueva ley de copropiedad, que me han preguntado muchísimo por redes sociales y que creo que es importantísimo empezar a dejar claro, porque tenemos un año para poder implementarla y mientras antes muchísimo mejor. Y para eso me acompaña María Eugenia Badilla, abogada senior del área inmobiliaria de IBM Abogados. María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y venir a hablar de este tremendo tema. Pero antes de empezar a hablar de materia un poco más profunda, quizás contarle a todos nuestros televidentes qué es IBM y tu rol también dentro de este estudio de abogados. Perfecto. Bueno, mi nombre es María Eugenia Badilla, tengo 11 años de experiencia en materias inmobiliarias. IBM es un estudio de abogados, Infante Valenzuela Molina Abogados, que se dedica a distintas áreas en el derecho. Bueno, y una de estas áreas es el área inmobiliaria. Y como bien dices tú, esta ley ha sido una ley que ha traído muchos beneficios. Vino un poco a actualizar en una ley que ya está bastante, en el fondo, obsoleta. Bastante, claro, sí. había quedado un poco retrasada en muchos temas que se fueron desarrollando justamente en el quehacer de las comunidades. Así que, de verdad, es un tema muy importante, así que espero poder transmitir un poco mi visión y también cuáles son las mejoras y en el fondo cómo se ha ido implementando esta ley. Eso, porque quizás también la pandemia nos hizo darnos un poco cuenta de cómo vivir en comunidad, a preocuparnos más de la comunidad, que a veces también en algunos edificios, ¿por qué no? La comunidad se conoció gracias a la pandemia, entonces creo que esto también llega a impulsar un poco el buen convivir, el estructurar un poco. Si tuviésemos que partir desde la base, ¿de qué se trata esta nueva ley? ¿Cómo entre la antigua y esta nueva, cuáles serían las principales diferencias que podemos dar a conocer? Mira, la ley anterior de copropiedad inmobiliaria data del año 1997. Wow. Por lo tanto, era una ley bastante, era muy buena en su minuto, pero se quedó un poco atrás con temas que fueron surgiendo y que en el fondo requerían ajustar la normativa que regula las comunidades. Claro. Ahora, esta ley, también como la ley anterior, regula un tipo especial de propiedad de dominio, que es la copropiedad inmobiliaria, claro, en donde los propietarios adquieren un dominio particular sobre sus inmuebles o unidades, como bien se conoce en la ley, claro, y adquieren derechos en bienes comunes que son necesarios para poder utilizar sus unidades. Y esta nueva ley, como yo te decía anteriormente, vino a recoger muchos temas que se vinieron desarrollando en el vivir de estas comunidades y también temas que se fueron identificando en la medida en que se requería una reforma respecto a estos temas. Y yo te podría como ordenarlo un poco. Exacto. Como también por eso. De hecho, esta ley, uno de sus atributos, creo yo, es que vino a establecer un orden más orgánico de la normativa, a diferencia de la ley anterior, que era una ley que no tenía un orden tan lógico y que se fue enmendando, mejorando en la medida en que se fue haciendo necesario. Claro, que han pasando distintas cosas. Exacto, en el devenir de los hechos. Y creo yo que como principales cambios, de partida creo yo que hay un tema que era muy relevante y que muchos copropietarios siempre trataban de buscar una manera de poder mejorar la administración del punto de vista de la capacitación. Se creó un registro especial de administradores, que es un registro público, nacional y gratuito, que ahora exige a estos administradores registrarse. Claro. Por lo tanto, se está elevando un poco el nivel de expertise y de profesionalizar un poco el rubro de administración. 100%. Ocurrían muchas causas y muchos hechos en donde se veía que comunidades se encontraban un poco desprovistas de herramientas frente a administraciones que no tenían un buen desempeño. Y frente a eso y otro tipo de contingencias que se fueron desarrollando, se profesionalizó a nivel de autoridad, porque se crea este registro que depende de una autoridad, que es el Ministerio, que justamente obliga a capacitar a los administradores, demostrar esa capacitación y tener que inscribirse. Claro. Cosa de que en el fondo regula, lo profesionalice. Lo que tú dices, en el fondo, nos genera de un nivel hacia arriba, nos da un cierto nivel de profesionalismo, básicamente. Exacto. También, o sea,
nosotros aquí en Plan Piloto hablamos de todo el tipo de compra y venta inmobiliaria, pero por ejemplo, hay una parte muy importante que es el inversionista inmobiliario, que finalmente la inversión a largo plazo depende absolutamente de la administración de ese edificio, del gasto común, de cómo se mantiene el edificio, de cuáles son los gastos o el fondo de reserva que voy a tener, o sea, todo eso a largo plazo también influye en alguien que habite, en alguien que invierta o en alguien en el fondo que quiera tener una mejor sensación, insisto, sobre todo post pandemia como con esto. Pero me quedo con una palabra, María Eugenia, que dijiste que es esto el copropietario en el fondo. ¿Qué significa ser un copropietario y cuáles son mis reglas del juego? ¿Cuáles son mis derechos, mis deberes también? ¿Hasta dónde puedo moverme dentro de esta figura de copropietario? Sí, a ver, el copropietario es un propietario que vive en comunidad. En el fondo es comunero, por así decirlo, como se dice, en ciertos bienes que son comunes y es propietario de una unidad de dominio particular, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un edificio, yo voy a ser dueña de mi departamento, por ejemplo, de mi bodega y de mi estacionamiento, y yo voy a ser codueña o copropietaria en los bienes comunes. Todas las áreas comunes. Bienes comunes entendidos piscina, como... quincho, exacto, gimnasio. Y todos aquellos que son necesarios para yo poder utilizar mi unidad de dominio particular. Claro. Entonces, finalmente el copropietario, como bien dices tú, ya sea es el dueño o bien el usuario o el que tiene un título como un arrendatario para ocupar ese inmueble, ¿ya? Y en ese sentido, yo te diría que ahora la ley también, dentro de una de las normas que introdujo, es que, bueno, como bien se sabe, y tú bien lo dices, hay muchos inversionistas que finalmente compran inmuebles y los arriendan. Y ahora existe una nueva norma dentro de la ley que establece que si los propietarios no acuden a las asambleas, que son las instancias obviamente en donde se revisan y se vota y se vota, decide, exacto, y en donde la administración da cuenta de su desempeño anualmente en las asambleas ordinarias o en materias extraordinarias. La ley entiende que si el propietario no dice nada, ya es el arrendatario el ocupante el que va a ocupar su posición y puede participar. Representarlo en el fondo. Salvo que el copropietario expresamente diga, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que él se abstenga, voy a ser yo quien va a acudir. Que hasta donde yo entiendo eso tiene que quedar por el contrato de arriendo, porque si no va a ser el arrendatario quien puede tomar esa decisión de ir o no. O también puede ser directamente a la administración, a través de una comunicación a la administración. También yo creo que, volviendo un poco tú tocaste un punto que yo creo que es súper relevante, que es algo que muchas veces se me consultó y me decían, oye, ¿por qué en la propuesta de reglamento que me están dando yo todavía no adquiero, compré en verde, pero me dieron el reglamento? Porque el reglamento, como tú bien sabes, se hace durante la ejecución del proyecto para tenerlo en el fondo y luego que sea un trámite el tema de acoger el condominio a copropiedad. La nueva ley estableció expresamente dentro de sus definiciones lo que se entiende por el fondo operacional inicial y el fondo común de reserva. El fondo es un temón, porque al final nadie entiende cuánto es lo que hay que pagar para el fondo reserva. Exacto. ¿Cuál es el mínimo que tiene que tener el fondo reserva? Exacto. En el fondo, cuando uno va viviendo en distintas comunidades, se va dando cuenta que la administración es todo un tema, es todo un mundo, y que hay que empezar a interiorizarse, a ir a estas reuniones que, claro, a veces es una lata, pero que hay que ir porque básicamente es la única forma de entender qué está pasando con lo que uno está pagando. Exacto. O sea, porque ocurría antes que estos fondos como operacional iniciales, que finalmente es un monto de contribución de cada propietario nuevo en este condominio, para poner que en el fondo que solventan los gastos en marcha del condominio. Y finalmente se estableció en el reglamento y la gente iba a la ley y decía, pero es que aquí en la ley o en el reglamento la ley no dice nada. Entonces, esto es como una creación de costumbre que se fue haciendo un poco, que tiene una lógica y se entiende porque tiene que generarse en el fondo esta puesta en marcha. Y se discutía, bueno, es la inmobiliaria la que tiene la responsabilidad, porque si no aparece en la ley se carga el copropietario y finalmente ahora aquí se decidió normar y se estableció esta definición y es la administración, la inmobiliaria, que en general lo hace a través del cobro, ya sea... Al departamento mismo. Exacto, ya sea al momento de celebrar la escritura de compraventa o bien cuando se le entrega la unidad al propietario nuevo, que cobra esta contribución, que es un porcentaje que en general va en relación también al porcentaje en el fondo que representa o refleja su unidad en el condominio. Y el Fondo Común de Reserva también como una novedad, también incluyó también poder solventar las indemnizaciones, por ejemplo, en el caso de desvinculación de personal. Cosa que antes no se podía. O sea, aumentó un poco las partidas a las que en el fondo se podía hacer frente con este fondo, que también es súper bueno. Transparentó un poco
cómo se puede utilizar esta plata, porque al final no es que haya un fondo y yo lo puedo usar para lo que quiera, claro. Está reglamentado en el reglamento y si el reglamento no dice nada, la ley tiene una definición clara respecto a qué se debe hacer con ese fondo. Entonces, en estricto rigor, entre el anterior y hoy, si tuviésemos que definir y dejar súper claro para recapitular un poco todo lo que hemos hablado, ¿qué es básicamente lo que hace esta nueva ley? ¿Ajustar mejor, dejar un poco más escrito y sacar esta ambigüedad que tenía un poco antes la ley anterior? Mira, en resumen, sí, como un básicamente. contexto. Yo diría que, bueno, podríamos estar hablando muchísimo. Por eso. Pero hay varias cosas. La verdad es que yo creo que primero estableció reglas claras en cuanto a profesionalizar y mejorar los condominios, el vivir en comunidad, las atribuciones de los órganos de administración, especialmente dando énfasis al tema del registro de los administradores, pero también vino a establecer también mecanismos de protección también frente a los copropietarios, por ejemplo, de poder impugnar un reglamento, porque a mí me imponen el reglamento cuando yo entro a un condominio. Exacto. Imponen entre comillas, pero porque es como uno como propietario, primer vendedor inmobiliario, uno tiene que cumplir la ley, ¿se entiende? Y siempre nosotros estamos los abogados justamente para hacer un fiel cumplimiento de la ley y que las normas del reglamento no contravengan la ley, pero finalmente yo te diría, así a nivel general, el copropietario creo que está más informado con esta ley y tiene más medios a través de los cuales puede franquear un mejor cumplimiento de vivir en copropiedad. Establece los fondos, establece lo que te decía de la administración, establece el concepto de la obligación económica, que no solamente es el gasto común, sino que también hace frente a los fondos. Claro. También establece un sistema en relación a la administración de multas y de fiscalización o inspección del cumplimiento de la norma de la administración, que se hace también a través de la autoridad, en que el copropietario puede ir a denunciar un comportamiento que es ilegal o que va en contrario por parte de la administración. O que se ve un poco dudoso en el fondo. Exactamente. Y también hay otro aspecto muy relevante que también se establece como una mediación, por así decirlo, un mecanismo extrajudicial a través de la municipalidad, que ya no es solamente a través de los juzgados, sino que también la municipalidad puede actuar como un ente extrajudicial que puede mediar entre los copropietarios por un conflicto entre ellos o entre ellos y los órganos de la administración, ya sea administración, asamblea, comité, etc. Entonces, yo te diría que además es una ley que vino a adecuarse también en temas que también yo creo que ustedes los han podido conversar, que es reconocer modificaciones en la ley. Por ejemplo, la ley que establece normas de no discriminación. Los reglamentos no pueden contener normas que discriminen de forma arbitraria y ilegal comportamientos, actitudes, obligaciones, deberes y derechos. O sea, menos mal. Y eso viene a reconocer una ley que se dictó también con posterioridad a la ley anterior de copropiedad. También, por ejemplo, una tenencia de mascotas. La tenencia de mascotas no es tremendo ilegal. Tema, sí, es verdad. Es tremendo tema. De a mí hecho, me pasó particularmente, y le pasa a todo el mundo, y muchísima gente se me acercaba, tanto clientes como personas que yo conocía, me decían, pero ¿cómo lo hago? Y yo digo, no, es que no es ilegal, tú puedes tener tu mascota, y ahora la ley establece expresamente que los reglamentos pueden hacerse cargo de, por ejemplo, establecer dónde tú puedes tener mascotas, cuáles son las normas que tú debes cumplir, o bien si hay incumplimiento, qué multas yo puedo aplicar, por lo tanto se norma al respecto. Y también otra norma importante, te diría yo, es que pasaba con anterioridad, que también fue una modificación que se hizo con posterioridad a la ley de copropiedad, el tema de poder no establecer restricciones al ingreso de empresas de telecomunicaciones. Muchas veces uno iba y dice, oye, ¿sabes qué? Quiero tener esta empresa para poder tener el servicio internet o TV cable. No, aquí solamente operamos con esta o con esta. Pasa siempre, de hecho es como te dan una lista de las empresas de casi. Los proveedores que son para este edificio. Y eso es ilegal, eso no se puede. Sí, y esta ley recogió... administración algún arreglín tiene con... Eso puede ocurrir y finalmente como fue algo que fue ocurriendo en el desarrollo justamente de los proyectos, vino a recoger justamente esta ley. Así que de verdad yo creo que vino a actualizar un poco y también a estar a la par un poco con el desarrollo mismo de las comunidades y finalmente hacer eso a través del reconocimiento legal y tener un cuerpo normativo que respalde. Y profesionalizar, que creo que es el camino que tenemos que seguir. Nos quedaron algunos puntos, así que varios. Vamos a conversar para volver a tenerte aquí en unos capítulos más, porque nos van a quedar ahí hartos temas que conversar. Yo feliz. Pero a tu cámara, María Eugenia, ¿dónde te podemos encontrar? Me imagino que hay mucho administrador hoy día que está con algunas dudas, inmobiliarias, ¿por qué no también? Que están con estas dudas de cómo implementarlo. ¿Dónde podemos contactarte? ¿Dónde podemos contactar IBM también y tener un poco de asesoría sobre este tema? Bueno, perfecto. Bueno, como les dije, mi nombre es María Eugenia Badilla.
Si quieren poder asesorarlos, yo feliz. Trabajo en Infante Valenzuela Molina Abogados. Nos pueden encontrar en ibm.cl y también en LinkedIn. La verdad es que nosotros asesoramos desde temas inmobiliarios, copropiedad y cualquier tema inmobiliario que puedan requerir. Así que ahí están los contactos. Yo feliz de poder atenderlos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, te vamos a tener nuevamente, no te vamos a dejar ir porque nos quedaron un par de temas que son súper importantes que tenemos que volver a tocar en otra entrevista. Y usted entonces ya sabe, vaya a IBM, hable con María Eugenia, asesórese porque tenemos un tiempo ya para poder implementar esta nueva ley de copropiedad y si también es copropietario ya sabe un poquito mejor cuáles son sus deberes y sus derechos. Vamos a tener a María Eugenia muy pronto, pero ahora llegamos al final del primer bloque, así que vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos. Invertir es la mejor forma de resguardar tu futuro. En Raystock.com contamos con los mejores asesores y proyectos de inversión inmobiliaria. Escanea el código QR que aparece en pantalla para que empecemos a planificar tu futuro. Raystock.com. Y ya estamos de vuelta después de esta pequeña primera pausa comercial en nuestro segundo bloque en el capítulo de hoy y nos acompaña Ricardo Flores, gerente de desarrollo de IDIEM y viene a contarnos un poco sobre todo este tremendo tema de la edificación sostenible y de cómo también nuestro mundo inmobiliario va camino hacia allá. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Constanza, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y por venir a conversar de este maravilloso tema de la sostenibilidad, de poder cuidar un poco el medio ambiente a la vez que seguimos creciendo como humanidad básicamente. Pero primero, conocerte a ti. ¿Hace cuánto tiempo que estás dentro de este mundo? ¿Qué es IDIEM y cuál es tu rol ahí dentro como gerente de desarrollo? ¿Cuánto tiempo lleva acá en el fondo? No sé cuánto tiempo tenemos. pero un resumen. Sí, pero contarte principalmente, no sé si conoces IDIEM o si todo el mundo conoce IDIEM, pero IDIEM es una institución con 125 años, este año cumple 125 años de historia, enfocado en dar soporte a la construcción. Es un centro que depende de la Universidad de Chile. Y cada proyecto, cada obra que se construye siempre tiene que tener en el fondo elementos fundamentales que son que se construya de acuerdo a los estándares que están definidos, que se haga con los materiales de forma que cumplen en el de forma correcta y además en el fondo que el proceso durante la ejecución de la obra sea de acuerdo a lo que está definido ya esos estándares. Entonces nosotros como institución velamos porque esos elementos ocurran se cumplan y le prestamos servicio al INRA. Somos lo más parecido a una clínica de los proyectos, pero al fin, básicamente porque en la clínica pasa lo mismo. Claro, el pediatra, el distinta, y lo que nos pasa habitualmente también es que cuando algo falla, nos llaman y nos preguntan por qué falló. ¿Por qué un edificio colapsó? ¿Por qué algo quedó mal construido? ¿Por qué un puente en el fondo? Entonces ahí que se hizo al revés, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas nos llaman para preguntarnos porque ahí básicamente cuando algo falla la respuesta es una sola. Algo estuvo mal y nosotros tenemos que hacer ese levantamiento y esa capacidad. Entonces, en muy resumen, nosotros como IDIEM, un brazo armado de la Universidad de Chile, nos enfocamos en este tipo de ingeniería aplicada, ingeniería específica para las edificaciones y para la construcción. Y obviamente, si ya tenemos 125 años, es porque de alguna u otra forma nos hemos ido adaptando a las necesidades que va teniendo la industria. 100%, y a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de operar, a la pandemia, a la post-pandemia y hoy día entonces llegamos a hablar de este mundo de la sostenibilidad que no... Cuéntanos tú, por favor, o sea, hoy día está regulado de alguna forma, hay una cantidad mínima para un edificio. ¿Cómo funciona hoy día este tema en el mundo inmobiliario? Ahí comentarte precisamente parte de mi rol en IDIEM tiene que ver con eso, en el fondo con estar al día en los temas que hoy día nos atañen en el fondo, que tienen que ver principalmente con temas tecnológicos. Hoy día tenemos una vorágine tecnológica y tenemos la vorágine también del cambio climático que de alguna forma está presionando a que la cancha y las reglas del juego cambien y que tengamos que adaptarnos a esta nueva situación. Entonces, cuando uno piensa en el concepto de la edificación sostenible o sustentable,
uno lo puede abordar desde varias patitas. Aquí nos pasa... Depende, yo creo, bueno, primero creo que el tema, punto número uno que se le viene a la cabeza a todos, es que a veces se entiende que ser sostenible pues, es caro en el fondo, que el primer tema es quizás no somos sostenibles porque es más caro, porque los materiales serán diferentes, son mitos, son leyendas. ¿Cuál es la realidad de esto? Hay una parte de ambas, pero probablemente hay un concepto que a ti también probablemente te debe pasar y que nos pasa a la mayoría de las personas acá, que la primera función de un edificio es cumplir para lo que fue hecho. Claro. Desde ahí. Habitarlo y sentirnos seguros adentro. Exacto. Y nos pasa y nos reímos y hay memes y todo de cuando hay un temblor. Pues siempre dicen y los chilenos no se mueven y los chilenos se quedan quietos. Y eso ocurre porque nosotros como país contamos con un sistema de prevención sísmica que nos permite estar tranquilos, pues si no, no nos reiríamos. Si lo vimos hace poco en Turquía, los edificios se caen de la nada. Entonces, yo diría que la sostenibilidad parte por ese principio muy básico, que es que los proyectos cumplan para lo que fueron hechos. Exacto. Eso es lo primero, o sea, lo más básico de lo y eso se construye por este sistema que yo te digo, que incluye normas, reglamentos y las instituciones que resguardan que eso se haga. Exacto. Entonces, desde ahí tenemos el primer punto. El segundo, uno dice, bueno, ¿cuál es el segundo rol de la sostenibilidad? Es que un edificio o una edificación sea resiliente. ¿Qué significa que sea resiliente? Que aguante los embates de la naturaleza y los desafíos del cambio climático y que ojalá no sea necesario demolerlo cuando haya que hacer otra cosa. Por ejemplo, o sea, que dure lo que más se pueda dentro de todas las condiciones que tenemos ambientales o etcétera. Y que lo podamos, entre comillas, el edificio reciclar, porque aquí entra el concepto también de la economía circular. O sea, si un edificio es de oficina o es de departamento, bueno, y si algún día no quiero que sea de departamento y quiero que sea de oficina, o de oficina lo quiero transformar en departamento, ahí viene el edificio sin echarlo abajo en el fondo, sin deconstruirlo, rehabilitando. Y ahí tenemos un desafío probablemente en hacer que nuestras edificaciones sean resilientes. Buen punto ese, tremendo análisis finalmente, porque yo creo que muy pocas veces se ve desde esa forma. Yo creo que hoy día, al menos en lo habitacional estoy hablando, en el resto de las cosas puede ser diferente, sobre todo cuando hablamos del tema de oficinas, bodegas, que después se puede cambiar un edificio de oficina, hacer una mini clínica, de etcétera. Eso es más fácil, pero en lo habitacional hoy día creo que se construye pensando solo en eso, en la seguridad. Como en un primer uso, probablemente, que es lo mismo que pasaba antes, no sé, en nuestra vida diaria con los envases. Nosotros pensábamos que los envases una vez que los ocupaste a la basura, y no tiene sentido en el fondo. Aquí pasa lo mismo con las edificaciones, probablemente en otra escala. Lo segundo, uno quiere que duren en el tiempo. Y ese es el otro factor. Ese es el desafío, yo creo. El otro factor que tiene que ver con que los materiales efectivamente o con los elementos con que se construye aguanten y resistan todo el cambio climático, la radiación, el calor, la lluvia, las distintas condiciones que se van generando a partir de esta, entre comillas, crisis climática. Y cómo aprovecharlos quizás hoy día también, ¿no? Hay formas de cuidar mejor el agua, de poder hacerla circular de mejor forma, después usarla para el riego, o sea, como el ir implementando ese tipo de detallitos, ¿no? Ahí me quedo con la frase que conversamos de la ciudad del presente debería ser la principal fuente de materiales para la construcción del futuro, o sea, efectivamente, poder usar esos elementos a nuestro favor. Ahí llegamos, tocaste un punto que para mí es central y que es muy bonito porque es la circularidad completa. Desde reutilizar el edificio y después, bueno, o supongamos que el edificio, el puente, el camino, lo que sea, no me sirve. ¿Qué hago con eso? Hoy día sabemos que la industria de la construcción es uno de los principales generadores de residuos, de escombros. Y si pensamos y a veces tóxicos y a veces no tan amigables con el medio ambiente, o sea, claro, la mayor parte probablemente residuo inerte, es como un 30 y algo % prácticamente la cantidad de residuos que se generan cuando se construye algo. Imagínate si pensamos que la ciudad va a tener que adaptarse en el tiempo, ¿qué vamos a hacer con todas las cosas que están construidas? Claro. Entonces ahí viene este concepto que yo lo encuentro extraordinario, que es, bueno, la ciudad tiene que ser la principal fuente de materiales, o debería ser la principal fuente de materiales para las cosas nuevas que hagamos. Claro, o para las implementaciones nuevas. Me pasó que estuve en México, lo hablamos un par de capítulos atrás, y por ejemplo ellos de la arenilla que tienen,
como las piedras que tienen allá, que son más claritas y más lindas quizás. De eso mismo hacían un proceso químico y lo terminaban usando como pintura y revestimiento para todos los edificios que construían en el fondo. Entonces creo que llega un poco a eso, ¿no? El cómo usar mis materiales a la mano, claro, lo que tengo disponible, y dejar de verlo quizás como X para poder transformarlo en Y y que esto se transforme en algo más circular. Efectivamente, porque las cosas que hoy día reutilizamos, y aquí podemos irnos a otra industria, en el fondo al mundo de los plásticos, no nos sirve hacer cositas de pequeño tamaño. Claro. Y la industria de la construcción tiene esa gracia, que en el fondo consume muchos materiales y requiere mucha capacidad de recursos para hacer un edificio, para hacer un camino. Entonces, si la industria es capaz de reutilizar los materiales que salen de un edificio o de un proceso constructivo, nuevamente permitimos que el círculo ocurra, sin necesariamente tener que explotar nuevos yacimientos o nuevas cosas de generación de recursos. Y se ve un poco esa tendencia hoy día, Ricardo. O sea, aquí todos los emprendedores que nos estén viendo, invitadísimos a empezar a formar algún tipo de empresa que se, ¿por qué no?, saque lo que se está botando, lo transforme en algo y después se pueda reutilizar. Pero ¿se ve eso? ¿Cómo estamos hoy día en Chile con respecto a la sostenibilidad? Mira, yo creo que este tema ha venido creciendo fuertemente. Los orígenes tienen larga data, pero por ejemplo este tema de calificación energética de vivienda, que es esto de cuánto consume tu casa. Exacto, viene del 2012. Sigue siendo voluntario. El concepto de economía circular ha tomado mucha fuerza a partir probablemente del programa del Construye 2025, por ahí por el 2015, y ahí donde se instaló con fuerza este concepto y se ha promovido y se ha desarrollado. Yo diría que hoy día con frecuencia aparece gente que dice, oye, tengo un negocio de reciclaje de esto, ¿se puede ocupar en la construcción? ¿Se pueden hacer materiales de construcción? Eso pasa más súper seguido, o sea, es muy habitual que vengan gente que tiene la idea de reciclar algo y dice, bueno, y ahí hay que testear el material, porque hoy día tenemos que ceñirnos en el fondo a nuestra normativa, que también va evolucionando, pero en cada momento hay una normativa, pues lo que nos corresponde a nosotros es evaluar, cumple, no cumple, resguarda las condiciones de funcionalidad o no. Exacto, que eso es lo que IDIEM en el fondo es su foco principal, pero hoy día cumple, no cumple, hay más que quieren cumplir. Hemos avanzado un poco en la cantidad de compañías, empresas inmobiliarias, etcétera, que estén tratando de ser un poco más sostenibles, ¿o todavía nos falta? Bueno, que nos falta, o sea, definitivamente, pero claro, empiezan a aparecer empresas que quieren, pero esto de que las empresas lo comiencen a ofrecer o a promover o que le agreguen este sello, por ejemplo, de calificación energética a su vivienda, claro, todavía son temas voluntarios y dependen en buena medida del comprador. Tú probablemente si te compras un auto o te compras algo, a ti te va a preocupar el consumo. Obvio. Pero nos compramos una casa que vale varias veces más que un auto. Que es lo que menos nos preocupa. Y es lo que menos nos preocupa. Exacto. Y nos compramos un auto y el auto nos dice cuánto estamos gastando de combustible y nos da una serie de alertas, y nos compramos una casa y la casa no nos dice nada. Claro. Entonces todavía depende en buena medida de que los usuarios, en el fondo, creemos, la gente que está en la casa, crea, porque a veces, claro, tú dices apuestas por un dividendo más barato o apuestas por una ubicación más cómoda o apuestas por la cantidad de no sé, de recintos que tiene tu departamento. Pero el consumo es importante. Si lo que se gasta en calefacción al año o en enfriamiento o en temas de humedad es significativo, entonces empezar a agregarle estos atributos y empezar a verlos es significativo. O sea, es una parte importante del presupuesto familiar, calefacción o climatización para buscar una condición de confort. 100%. O sea, eso yo creo que uno, no sé si lo tiene tan arraigado dentro de uno mismo. Yo creo que finalmente, claro, cuando uno va a comprar una vivienda se preocupa de cualquier cosa menos de cuál es el rendimiento hasta que ya está ahí. Y ahí quizás empieza uno a implementar ciertos, no sé, paneles solares que hoy día están tan de moda, claro, o este tipo de termopaneles hoy día un poco más pro, que aún así mantienen más el frío y el calor. Pero
¿Cómo crear esta conciencia? ¿Cómo hoy día invitar también a todos los que nos están viendo, Ricardo, a través de Agricultura TV, a generar esto nosotros como usuarios? Y ya no quizás también, y qué buen punto abriste, no decir, ok, es que si la inmobiliaria no me lo ofrece, entonces yo no tengo cómo ser sustentable. ¿Y cómo entonces nosotros empezar a buscar eso? Y el ejemplo del auto lo encuentro tremendo, porque hoy día es verdad que uno dice, no, pero cómprate un diésel, porque es un poco más caro, pero filo, te da mucho Exacto. más... Y es algo que uno escucha hace 1500 años, pero no es como, oye, mira, cómprate aquí, porque en el fondo puede ser un poco más caro, pero tiene un mejor rendimiento el departamento en sí. No sé si ese análisis se hace mucho. Pero cuando uno empieza a hablar de esto, empieza a hacer sentido. Pues si uno, cuando ya te compraste un auto que es, entre comillas, gastador, es poco lo que puedes ahorrar después. Y estamos viendo en la noticia, e incluso ahí en la radio dice a cada rato, el marzo más caluroso del último tiempo. Se viene el abril más caluroso del último tiempo. Estamos en mitad de abril y seguimos con 30 grados de calor. La gente está trabajando, algunas hoy día en modalidades híbridas o incluso en teletrabajo, y tiene que soportar el calor adentro de su departamento o el frío en el invierno. Entonces empiezan a ser relevantes estos antecedentes de, bueno, ¿qué casa me estoy comprando? ¿Qué tanto va a ser el confort térmico o el ambiente interior que va a tener una vez que esté dentro de la vivienda? Y aquí, bueno, lo que se ha hecho siempre, proveer la información al comprador. Antes, cuando nos comprábamos, no sé, un refrigerador, cualquier cosa, no sabíamos nada si gastaba, si no gastaba. Hoy día tiene una etiqueta. Claro, el A, el B, etcétera. Claro. Exactamente. Y nosotros tenemos ese mismo instrumento, pero es voluntario. Hoy día, como país, nosotros tenemos la calificación energética de vivienda de la A a la G. Y nosotros, la mayoría de las viviendas en Chile son tipo E. Imagínate. Son tipo E, o sea, el espacio... Estamos a años luz de tener el espacio que tenemos para mejorar es gigante, pero hay que incorporarlo en la evaluación. Y si es voluntario y yo quisiese hacerlo, me contacto con IDIEM, voy directo, ¿cómo funciona antes de ir cerrando ya a tu cámara? Cuéntanos. Yo me imagino que hoy día, si tenemos la mayoría de las viviendas como con letra E, básicamente, pudiendo mejorar muchísimo. Y hoy día te escuché, Ricardo, y entendí que, claro, que también está dentro de mí la responsabilidad de ver este tremendo tema. ¿Cómo puedo elegir o ver o analizar mi casa? El tema de calificación es una herramienta disponible. Hay una página de esto que se llama Calificación Energética y tú puedes buscar a las empresas. Nosotros hoy día les damos ese servicio también a las inmobiliarias que lo requieren. Y el desafío va en todo sentido, pues desde los materiales, la gente que se acerca a nosotros a testear un material, hasta la gente que se acerca a testear un nuevo sistema, una nueva cubierta, un nuevo sistema de fachada, un nuevo sistema de ventanas. Y nosotros en ese sentido también avanzamos y somos parte ahí del Construye Cero. No sé si has escuchado hablar del Construye Cero, que es una iniciativa que busca precisamente desarrollar capacidades en la industria que promuevan la descarbonización del sector, la menor generación de una menor huella de carbono. Nosotros también estamos ahí, creemos en la innovación, creemos en la colaboración, creemos que hay que prepararse para las necesidades que va a tener esta industria en el muy corto plazo. 100%. En el muy corto plazo. Y mientras antes, mejor. Ricardo, a tu cámara, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Alguna página web, LinkedIn, algún correo, etcétera? ¿Dónde podemos conversar contigo y quizás, ya que nos ven inmobiliarias o también nos ven clientes finales, poder... En la página www.idiem.cl me pueden encontrar fácilmente a través de LinkedIn también. Hay mucha gente que me escribe también a través de redes sociales o que de repente necesita un servicio, necesita algo nuevo, pueden contactarnos a través de ello. Este tema es gigante y se abren un montón de vertientes. Nosotros como IDIEM somos una institución que buscamos en el fondo darle soporte a las industrias y a las necesidades que se van generando, y nos vamos adaptando y nos vamos evolucionando en la medida que esto va ocurriendo, pero el desafío se aceleró. Es tremendo y hay que estar rápidamente ahí al día. Así es. Bueno, entonces ya sabe, idiem.cl, vaya, asesórese. Entremos a este tremendo desafío como usuarios, como inmobiliarias. Del lado en el que estemos es un tema que tenemos que empezar a ver y que sin duda IDIEM nos va a ayudar ahí a poder ir mejorando poco a poco. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Espero tenerte muy pronto. Y usted entonces ya sabe, contacta a Ricardo, vaya a conocer IDIEM, 125 años de trayectoria que no es menor en nuestro país. Nosotros vamos ahora a nuestra última pausa comercial y ya volvemos. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué punto de tu vida dirás, lo logré?
Invertir es la mejor forma de resguardar tu futuro y el de tus sueños. En Raystock.com contamos con los mejores asesores y proyectos de inversión inmobiliaria. Escanea el código QR y aprovecha nuestro stock limitado con 5 años de dividendo garantizado y 5 años de administración gratuita. Y después de esta pequeña y última pausa estamos de vuelta en el último bloque de nuestro capítulo de hoy y traigo, parto diciendo, un amigo, un gran partner de trabajo que conocí en México y que necesito que todos conozcan porque la verdad es que tienen que conocer todo lo que él trae para conocer el mundo y el Invirtiendo en el Paraíso. Así fundaste tu empresa. Roberto Pizarro, ¿cómo estás? Muy bien, Constanza. Muchas gracias por la invitación y por esa tremenda presentación. Así es, hoy día estamos desarrollando invirtiendoenelparaíso.com o Invirtiendo en el Paraíso, que es el concepto que estamos haciendo amplio. Del mundo entero a Chile, básicamente, trayendo las mejores oportunidades, pero te centraste en el paraíso mismo, que fue donde nos conocimos, y claro, hoy día la idea es abrir un poco plan piloto a inversiones fuera. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Europa, pero hoy día venimos a hablar de México, particularmente la Riviera Maya, Tulum, Cancún, Playa del Carmen. Cuéntanos, primero, quiero que te presentes y que todos nuestros televidentes te conozcan dentro del mundo inmobiliario y después que nos cuentes de este gran Invirtiendo en el Paraíso en México. Bueno, soy Roberto Pizarro, como tú ya comentaste, fundador de invirtiendoenelparaíso.com y exactamente para mí hoy el paraíso es el Caribe mexicano. Tal como lo puede ser para ti o para otros puede ser Noruega, no sé, por pensar, Suiza, cada lugar puede ser el paraíso para quien. Y nosotros, para los que piensan en el paraíso como el Caribe mexicano, lo estamos llevando a que conozcan a través de la inversión inmobiliaria. Perfecto. Estamos mostrando las oportunidades que representa, las rentabilidades que genera el negocio y cómo lo pueden hacer de la manera más fácil y confiable. ¿Y por qué decidiste quizás abrir mercado en México? Que a veces puede ser, no sé, a la gente, obvio, le gusta Cancún, es algo más típico, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que te hizo esta sensación de decir, ok, esto es, acá me quedo? Porque viajas mucho, estás siempre allá, ya tienes muchos clientes, has trabajado harto. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo quedarte ahí y sin desmerecer ni pensar que es una mala opción? Pero en un momento te fuiste allá cuando el boom era, por ejemplo, Miami, Estados Unidos y el típico real estate de Miami, básicamente. Y tú te fuiste a otro lado, decidiste salir un poco de lo normal y elegiste tu propio paraíso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como tú lo dices, parte también por un tema personal. Esto inició yo como cliente buscando propiedades para, principalmente terreno, para yo construir mi hogar o mi segunda vivienda. Perfecto. Y dado toda esa investigación que hice con unos asesores que conocí en Chile, en México, que eran chilenos, vi las grandes oportunidades que representaba. No solo para mí como persona, sino que para mí como asesor inmobiliario. Exacto. Y dije, bueno, acá voy a compartir toda la experiencia, todo lo que yo ya he realizado en Chile con inversores, con gente común y corriente, como tú, como yo, que pueden comprar su propiedad en el paraíso. En Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún y para los más entendidos, Chemuyil, Expujá, zona Akumal, claro, que son maravillosas. Increíble, ¿no? Akumal es realmente lindo, sí. Y no sé si es tan conocido como, claro, como Tulum y Cancún y Playa del Carmen, pero hoy día, por ejemplo, ¿en qué estamos? Tenemos alternativas para todos, contar un poco más de qué se trata esto de invertir en el paraíso, quiénes pueden, quiénes no pueden, qué necesito, cuáles son los requisitos, hay un mínimo. Cuéntanos un poco más de cómo funciona para todos los que están. Sí, mira, hoy día el mercado está abierto para todo el que quiere invertir, hay opciones de financiamiento y tenemos propiedades, por ejemplo, en Playa del Carmen, que van desde los $50,000. Perfecto. Algo muy normal a lo que puede costar acá en Chile también una propiedad, así básicamente, o sea. El financiamiento te lo puede dar la misma empresa que desarrolla. Todos los proyectos que nosotros ofrecemos son empresas que están constituidas y con oficina en el lugar donde se va a comprar. Tulum, Playa del Carmen, Cancún. Claro.
El sistema allá le llaman con un enganche, tú pagas a partir del 20% de la propiedad, dependiendo de cada proyecto. Que eso sería como la reserva en el fondo. Sería como el pie que nosotros conocemos en Chile. Y la diferencia tú la puedes pagar mientras se construye la propiedad. O incluso hay proyectos que si tú pagas un poco más de enganche o pie, a partir del 30, ya no tienes que pagar nada hasta que la propiedad te la entregan. Perfecto. Como que la reservaste y ya la dejaste con el 30% nada más. Y después tú cuando ya te dicen, oye, estamos listos con la entrega, tienes que hacer todo el trámite legal, ¿cierto? También contamos con un asesor inmobiliario tributario experto en el tema, que nos va ayudando. En el fondo. Es que no es menor, pero contamos con ese apoyo. Y cuando ya te van a entregar, tú pagas la diferencia o ya pagaste tu propiedad. Pero como te digo, tenemos desde los $50.000, si quieres algo en Playa del Carmen, o primera línea de playa en Playa del Carmen desde los $300.000, o el famoso Tulum, que hoy día está de moda y que representa el mayor volumen de inversión en la zona. Sí, bueno, todo lo que nosotros vimos en Tulum, todas las propiedades están dentro de nuestro Instagram de Plan Piloto, así que ahí las van a poder ver. Trabajamos juntos, ya lo dijimos, así que si quiere invertir en Tulum, lo va a poder ahí hacer a través de los dos claramente, porque en el fondo es que quiero llegar al punto importante, que es la asesoría en el fondo, que claro, uno puede venir y nos podemos sentar aquí a decir, no, mire, sabe que la verdad es que Tulum es súper bueno, pero vayamos derribando un poco los mitos y también los sustos de las personas que nos ha pasado cuando hay que sacar al inversionista de Chile, porque es difícil, porque en general, y lo vimos allá también en México, en otros países es más normal, el inversionista tiene menos susto de salir a invertir afuera porque ve que hay una mejor oportunidad. Al chileno todavía le cuesta un poco el salir, ya le cuesta, entre Santiago y regiones ya le cuesta comprar en regiones, entonces imagínate cuando hablamos de comprar fuera. Ya Miami era como el boom, entonces yo creo que por eso todos agarraron ahí como la onda, pero México es más desconocido, entonces sigamos derribando mitos. El punto número uno con el que me quedo es que tú cuentas también con toda esta asesoría legal, tributaria, cómo hacer la sociedad que necesito, cómo tributar o dónde tributo. Todas esas respuestas las tenemos en el fondo como check y ya Así tienes es. un experto. Pero, por ejemplo, no sé, alguien puede tener susto de que no puede ir siempre, de que no va a estar constantemente viendo la propiedad, cómo se arrienda, cuáles son los precios, las rentabilidades. ¿Cómo explicamos esa otra parte que podría ser el punto número uno de decir no, gracias, no? Sí, mira, nosotros, parte de nuestra asesoría es que conectamos todos esos puntos que tú has mencionado. Ya lo comentamos, el tema tributario. Vendemos un modelo de negocio completo. Tenemos contacto con el desarrollador, con la persona que ideó en su cabeza el proyecto. Que es chileno, hermoso. digámoslo. Hay un proyecto que es chileno y que él tiene un proyecto maravilloso, también Sí, tiene su increíble. historia, construyó su casa allá, que era la idea que yo tenía al inicio, y después aprovechó su conocimiento como desarrollador y empezó a construir en Tulum, en plena aldea Sama, que es una de las zonas más exclusivas. El modelo de negocio que yo te comentaba es, tú puedes rentar tu propiedad igual como que si tuvieras una propiedad en Viña del Mar, por ejemplo. Una persona se hace cargo, va a variar el porcentaje que te van a cobrar por administrar tu propiedad, puede Pero ser un desde 20, un 15 a un 20%, sí, algunos pueden general. ser un poco más, de las ganancias, o sea, del costo que genere la unidad. Claro, del total. Del total. Que sé. Entonces, el foco, porque tú puedes ser inversionista, sabes que yo quiero invertir, tengo dinero y quiero invertir en varias propiedades allá porque me está generando, y que este es un promedio, $1.000 después de gastos por unidad, un estudio. Tú pudiste conocer un estudio en plena Me aldea quedé Sama. en uno, de hecho. Y los sí, estudios son muy amplios, era estamos hablando tremendo, era desde los perfecto. 33 metros cuadrados. Ese estudio ya genera un ingreso después de gasto de $1.000. O sea, si tú tienes Claro. dos, imagínate, $2.000, que son rentabilidades o son ingresos que ya no podemos ver en Chile, o que si lo hay, cuesta un poquito más. O la inversión es mucho más grande también, en el fondo. O sea, para tener un canon de arriendo de ese estilo, tenés que gastarte 4 veces más que el departamento en Tulum, En ese caso, poniendo ese mismo ejemplo, tú podrías invertir desde los $100.000 y vas a tener ese ingreso. por ejemplo. Una Claro. persona te lo administra, se hace cargo de todo. Nosotros conocemos a las personas, muchas empresas, muchos desarrolladores venden el proyecto completo, desde que ponen la piedra hasta que te entregan la unidad y te pasan a la persona que va a administrar. Claro. Te envía el dinero, ya va a estar acordado el tema tributario, ¿cierto? Puedes comprar como persona natural o puedes comprar a través de una sociedad, eso también se va a definir. Claro.
todos los proyectos que nosotros tenemos en nuestra página, invirtiendoenelparaíso.com, son proyectos, yo me atrevería a decir en un 95%, que yo estuve ahí, yo los visité. Y los conoces, y conoces a la gente. Desde que empezaron a construir, los avances de obra, que también están en mi Instagram, claro. Los avances de obra. Cada vez que yo conecto con un desarrollo, hay un asesor mexicano o un asesor en México que también te va a atender. Hay una oficina donde va a llegar tu dinero a través de una empresa. O sea, conectamos todos los puntos para que la persona se sienta literalmente llevada de la mano a que haga tal vez su primera inversión en el extranjero o que ya compró una propiedad y tuvo una buena experiencia y quiere diversificar. El chileno que está acá, hay un chileno que está viajando constantemente. Ahora, si todo resulta bien, en abril deberíamos ya estar de nuevo allá. Y también hay un desarrollador que está construyendo chileno. O sea, conocemos el mercado y además estamos presentes allá para generar la confianza que el inversor chileno viviendo en Chile necesita. Y quizás también alguien que haya tenido una mala experiencia, ¿por qué no? Y esté buscando a alguien de confianza que pueda ayudarlo, que de hecho me pasó, que claro, en este viaje que hicimos y etcétera, donde nos conocimos, uno va conversando con gente que estuvo allá y te van contando sus experiencias, y particularmente habían algunas personas que no habían tenido tan buena experiencia, sobre todo con la administración, y uno puede ir ayudándolos de a poco a ir mejorando eso. Pero hoy día quizás si nos quedamos en el por qué, y vuelvo a tratar de que nuestros televidentes entiendan que hay opciones fuera, que con buena asesoría y que con buenos profesionales, con gente realmente de confianza, se puede lograr un muy buen resultado. Antes de venirnos de Tulum también lo hablamos, o sea, viene el aeropuerto a Tulum. Así es. El tren Maya, que me costaba el tren Maya, le decía Azteca, ok. Bueno, el tren Maya, pero todos esos temas son puntos que van a dar plusvalía a largo plazo. O sea, no es lo mismo que yo compro hoy día en Aldea Sama, donde estamos recién, o sea, donde nosotros fuimos a ver proyectos, y donde yo me quedé particularmente, habían 10 edificios en construcción a la vez. En 4 años más, eso ya va a estar absolutamente habitado y va a ser otro mundo. Entonces, es hoy el momento de encuentro, ¿no? Como que antes del aeropuerto, antes del Así es. tren. Bueno, tú bien sabes que en el tema inmobiliario siempre el momento es hoy. Claro, que suena súper cliché, pero como que estoy tratando de dar argumentos para hacer la bajada, claro. Y por qué, ¿cachai? Sí, como tú bien lo indicas, hay un gran incentivo y se está desarrollando la zona. Por ejemplo, Tulum, que hemos conversado, fue uno de los pocos lugares, yo estuve ahí en pandemia, que no cerró. Claro. Y que tú podías estar tranquilamente en la calle con unos niveles de contagios bajísimos, sin mascarilla. Y todo el mundo lo agradecía. Y yo estuve ahí con mi familia, estuvimos con amigos celebrando un cumpleaños, y esa fue nuestra vía de escape. Entonces ahí vuelvo al inicio de tu pregunta, ¿por qué México? México tiene una ubicación estratégica, y hoy día la zona del Caribe mexicano tiene una reserva hotelera sobre el 80%. Exacto. Ya no tienen temporada baja, excepto el Día de los Muertos o fin de año, que para ellos es súper importante. Ahí los precios son altísimos, pero las reservas siempre están al 100. Leí hace poco que México era el segundo país del mundo más visitado por turistas, solo después de Francia. Imagínate. 40 millones de estadounidenses el año pasado fueron a México de vacaciones. Eso te iba a decir, porque nosotros, al menos cuando estuvimos ahí, yo me habría encontrado con 4 chilenos. Y uno de esos era yo. Sí, de hecho, por eso, 4 chilenos en total en 12 días. El resto era holandés, canadienses, franceses, mucho europeo. Pero quizás, claro, es un destino que nosotros como chilenos quizás no tenemos tan en el radar, pero que para otros países del mundo es el destino, básicamente. Exacto, si lo pensamos como que en Estados Unidos ellos pensaran en sus vacaciones, ellos van a pensar primero en México. Exacto. Porque el clima es cálido, ellos cuando están en su temporada fría, que es mucho más fría que la de nosotros, se arrancan, pasan temporadas completas. Hay que sacar un poco ese clic, así como es que, claro, es que si yo compro en Viña durante el año, aquí no pasa eso. No, aquí vas durante a tener todo el año... Movimiento. Y va a depender también de con quién lo administre, porque tú puedes buscar a alguien que te diga, yo te lo arriendo, yo te rento la propiedad, rentar por un valor más inferior, pero no te garantiza un trabajo de excelencia. Claro. Con las personas que nosotros trabajamos y los modelos de negocios que ellos te ofrecen, sí te garantizan o
te pueden mostrar con números, como el desarrollador chileno que hemos estado hablando, que él construyó su casa y él cuando no está, que ese es el modelo que ocupan mucho, cuando yo no estoy en el Caribe mexicano, la rento. Obvio. Y hay temporadas en que su casa le ha sacado, según números de él, hasta $1.000 el día. Imagínate. O sea, Bueno, esos departamentos que fuimos a ver en algún momento que eran espectaculares y que la noche costaba 2 millones de pesos mexicanos, Así es. 2.300.000. Tengo la foto todavía guardada que lo encontré impactante, pero claro, o sea, se puede llegar. Y yo, por ejemplo, que me queda en estos mucho más chiquititos también, la noche llegaba a costar en temporada alta $100 la noche. O sea, el precio promedio es $100 en la noche. En temporada alta, que son las fechas que te mencioné, pueden costar desde los 150. Ah, bueno, claro que... Nosotros viajamos en noche, verano, claro. chileno, pero no en la temporada alta de ellos. Claro. Ahora, por ejemplo, con el Spring Break de Estados Unidos, ya está abarrotado. Después las vacaciones de verano en julio en Estados Unidos va a estar abarrotado de nuevo. Exacto. Entonces, por eso México, para mí, representa una muy buena alternativa de inversión. Además, no tenemos barrera con el idioma. Importantísimo. Como tú bien indicas, yo estoy viajando constantemente, el avión de vuelta viene lleno de chilenos. O sea, claro, no nos topamos a lo mejor, pero sí Pero hoy día el están, chileno está claro, en haciendo el Cancún, esfuerzo de llegar a Cancún, etcétera, de claro. conocer Playa del Carmen. Incluso hoy día, si tú me dices, sabes que yo no tengo $50.000, para mí es muy alto el ticket y yo igual quiero invertir. Te puedo ofrecer Yucatán, Mérida, donde Por los ejemplo. terrenos residenciales y te puedes construir tu propiedad. Hay un proyecto que me encantó y que lo pueden adquirir desde 13 o 14 millones de pesos chilenos y con Imagínate. financiamiento hasta 15 años, directo, sin intereses. O sea, si tú me dices... Hay opciones. Opciones hay. Si tú me dices que quieres invertir, yo estoy feliz de ayudarte y de asesorarte. Claro, ni siquiera para construir. A veces uno quiere tener un pedacito de tierra, lo Y mismo después lo puedes donde, vender. que va a crecer y va a crecer y va a crecer y a poco va a ir ahí. Y el otro dato importante, es lo que conversábamos el otro día, es que hay un tratado de doble tributación con México. Lo que Claro. tributa en Chile No. no tributa en México y viceversa. Entonces, ese es otro punto a favor del inversionista. Tal cual. Ahora, si tú buscas para invertir netamente y ojalá nunca conocer tu unidad, que pasa mucho, genial. Ahora, si tú quieres tener tu segunda vivienda y mientras no estás generar ingresos, genial también. Se La puede opción de las existe. dos formas, o sea, La que tú quieras. ok. ¿Dónde, por favor, Roberto, te encontramos? Porque yo me imagino que hay muchos que van a decir, ok, quizás quiero conocer las dos opciones, quiero analizar una, si es que estoy o no estoy, si es que quiero ir o no. Cada uno va a decidir ahí cuál es su mejor forma de invertir. Pero tu cámara, por favor, 10 segundos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos conversar contigo y asesorarnos de cómo comprar e invertir en el paraíso? Genial. Bueno, dejo invitado a todos los amigos que nos están viendo a que por favor visiten nuestro sitio web invirtiendoenelparaíso.com. Ahí van a poder encontrar todas las propiedades en detalle que hemos estado hablando con Constanza, mi número de contacto y por favor todas las dudas que tengan, háganmelas saber. Yo estoy 100% disponible si estoy aquí en Chile y si quieren tomarse un café y conocerme, ningún problema. Y si estoy en México, coordinamos con tu vacación, vamos a visitar los proyectos. Constanza vio en terreno que la disponibilidad siempre la tengo, así que por favor, sin ningún miedo, sin ningún compromiso, contáctenme. Eso, 100%. Atrevámonos a invertir en otros lugares, a buscar nuevos desafíos, nuevas rentabilidades, asesorarnos con expertos. Si está aquí en Plan Pilotos porque es el mejor, créame. Yo lo viví, él me enseñó muchísimo, ella también en México, de todo lo que se puede hacer, así que llega Roberto, llega Plan Piloto, lo vamos a derivar directamente a él, pero la idea es que todos aprendan y, como dice, sin compromiso, sin ningún costo, lo vamos a ayudar a que haga la mejor inversión en el mejor paraíso del mundo. Nosotros vamos ahora llegando al final, pero quédese ahí que vamos y volvemos con nuestra sección favorita de Panorama Piloto. Y después de esta pequeña pausa ya estamos de vuelta en su sección favorita, Panorama Piloto, presentado por yapo.cl. Y como ya se ha vuelto una tradición en nuestro Panorama Piloto y porque a todos ustedes les gusta, les traemos una película imperdible para este fin de semana. La elegida del capítulo de hoy es Sin Límites, que está disponible en Netflix. Y básicamente se trata de cómo un escritor, hundiéndose ahí con su carrera, Eddie Morra, le da un giro a su vida después de tomar una droga que proporciona un enfoque mental asombroso.
Es una tremenda película que tiene a Bradley Cooper como protagonista y también a Robert De Niro en el elenco, así que imagínense, tremenda película para este fin de semana disponible en Netflix sin límites, así que después nos cuenta ahí qué tal le pareció. Ya llegamos, después de nuestro panorama piloto, al final del capítulo de hoy, así que como siempre, muchas gracias por su tremenda sintonía, por seguirnos semana a semana de 20 a 21 horas, acuérdese, por Agricultura TV y también por Zapping. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.